saludo, profesor y compañeros y personas que están viendo este video, en el cual vamos a presentar y explicar sobre el proceso de construcción y validación de un instrumento psicológico, en conjunto de una investigación sobre la ansiedad ante los exámenes en los cadetes del Colegio Militar Coronel Gregorio Barracín Lanchipa. A manera de introducirlos en este tema en la que es la construcción de un instrumento psicológico, tenemos que tener en cuenta que el proceso que vamos a seguir en esta construcción del instrumento psicológico va a ser primero pasar la confiabilidad o fiabilidad y posteriormente la validez. Justamente esto acá no es un procedimiento estricto que se tiene que seguir primero la confiabilidad y después la validez, sino que también se puede dar primero la validez y después la confiabilidad según otros autores. Bueno, primero vamos a hacer el planteamiento del problema, para lo cual vamos a establecer nuestros objetivos general, o nuestros objetivos, en el cual nosotros tenemos nuestro objetivo general, la cual es determinar el nivel de ansiedad ante los exámenes en los cadetes del Colegio Militar Coronel Gregorio Barracín Lanchipa en el año 2021. Posteriormente vamos a establecer nuestros objetivos específicos, que también tenemos que recordar que estos objetivos específicos se tienen que derivar del objetivo general, para lo cual nosotros vamos a decir que tenemos 4 objetivos específicos. El primero es diseñar un instrumento psicológico capaz de medir la ansiedad ante los exámenes. El segundo es recolectar y analizar los datos obtenidos del instrumento aplicado a los cadetes de colegio militar. De ahí, una vez que ya tengamos todos esos datos, vamos a clasificar los resultados y después vamos a especificar los niveles de ansiedad que presentan los cadetes al rendir los exámenes de colegio militar. Una vez que ya hayamos planteado nuestros objetivos, vamos a pasar a los antecedentes, que es básicamente hacer una revisión bibliográfica sobre trabajos de investigación que hayan hecho otros autores a nivel internacional, nacional o local, en el cual tiene que estar nuestra variable a medir. En mi caso es la ansiedad ante los exámenes. Justamente a nivel internacional he encontrado muchas investigaciones, entre las principales tengo 5 que son de diferentes autores, pero solamente quiero hacer mención a Torrano y colaboradores en 2017, que justamente utiliza el instrumento psicológico que nosotros nos hemos tomado como guía para hacer nuestro instrumento psicológico, que es el CAEX, que justamente este instrumento psicológico ha sido propuesto por Valero en un inicio y después actualizada por Ojeda. En esta investigación hecha por Torrano, dice que va a medir la evaluación de la ansiedad ante los exámenes en estudiantes de educación secundaria. Es una investigación de tipo descriptiva o explicativa. Y también encontramos, aparte de Torrano, que es nuestro principal autor en esta parte de los antecedentes internacionales, encontramos a Brito, a Francisco, que también hacen otras investigaciones de tipo correlacional, en la cual también está involucrada nuestra variable, que son la ansiedad ante los exámenes. ¿Listo? Aplican otro tipo de instrumento psicológico que no es el CAEX, pero también tiene mucho que ver, puesto que también tenemos que mencionar que tenemos que aplicar el instrumento psicológico en relación a nuestra población o muestra que se quiere medir, ¿no? O sea, se quiere aplicar, se quiere elaborar para aquella. Tenemos que ver, eso también es un factor muy importante. De ahí pasamos a los antecedentes nacionales, en la cual también queremos destacar solamente a un autor, que es Maldonado y Centeno, la cual habla sobre la procrastinación académica y la ansiedad ante los exámenes, que es una investigación de tipo correlacional, en la cual quiere relacionar la procrastinación académica y la ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Este. Justamente en uno de los apartados en el marco teórico que nosotros tenemos, mencionamos cómo es que influye la preparación en este caso del cadete o del alumno, en la ansiedad. Justamente se presenta mayor ansiedad antes de los exámenes en las personas que no estudian, o las personas que deciden no estudiar por flojera o por simplemente, como dice acá, la procrastinación, justamente porque tienen más pensamientos negativos porque saben que no han estudiado. Entonces es una investigación muy resaltable en nuestra elaboración del instrumento. Justamente también este instrumento propusieron también tomaron el instrumento psicológico CAEX. Y de ahí tenemos otras investigaciones que han hecho Barrutia, Román, Cori y también Reyes en 2003,
que también son de tipo correlacional, explicativas, de corte transversal o longitudinal. Y listo, también después tenemos los antecedentes locales, que no hemos tenido mucha suerte, puesto que ningún autor ha hecho una investigación sobre la ansiedad ante los exámenes como tal. Solamente hay investigaciones sobre la ansiedad y algunas variables relacionadas a los estudiantes, pero no nada directamente relacionado. Pero también son buenos mencionar algunas investigaciones que posteriormente nos van a ayudar a poder explicar algunos o elaborar algunos ítems. De ahí vamos a pasar a la conceptualización de la ansiedad de los exámenes. Como mencioné anteriormente, nosotros hemos utilizado como referencia el instrumento CAEX, que el más actualizado es el de Ojeda y justamente nos proporciona una buena definición, el cual es que él lo define como un fenómeno emocional que se presenta en algunas personas cuando éstas se hallan en situaciones en las que sus aptitudes son evaluadas. Se caracteriza por la presencia de una preocupación persistente por el posible resultado negativo de la evaluación o por las consecuencias de estos resultados. Justamente otro autor que nos da una conceptualización sobre la ansiedad es Lang, que en 1968 dice que la ansiedad se puede dar como un sistema de triple respuesta en el cual involucra el fisiológico, cognitivo y motor, que también nosotros hemos utilizado lo que es el psicológico, respuestas fisiológicas y también conductuales, o también sí, conductuales, en el cual vemos actitudes evitativas. ¿Listo? De ahí también hemos considerado los niveles de ansiedad en los cuales se dividen en tres principalmente, según Ruiz y Lago, en la cual es la ansiedad leve, moderada o grave. Justamente quiero mencionar en la ansiedad leve, que es una ansiedad básicamente en la cual nosotros vamos a estar alerta del alrededor. Es una ansiedad que se puede considerar buena en cierto punto, porque hace que nuestras neuronas o la recuperación de nuestra información sea un poco más rápida y justamente estemos más alerta de lo que pasa a nuestro alrededor, porque sentimos un miedo que no es tan exagerado como va a ser después la grave, que nos va a producir mucho como no darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor por estar sentado en pensamientos negativos y poco realistas. De ahí tenemos la ansiedad moderada, en la cual se presenta ya síntomas fisiológicos como es la respiración acelerada, la boca seca, la sudoración de las manos y otros cambios fisiológicos y también cognitivos. Pero ya en la ansiedad grave nosotros tenemos una privación de lo que es la percepción externa y solamente nos enfocamos en los pensamientos negativos que vayamos a tener sobre la evaluación o lo que estemos haciendo. ¿Listo? Después vamos a ver también, vamos a ver las causas de la ansiedad ante los exámenes. Justamente The Neuromos Foundation en 2018 nos dice que esta se puede dar por dos factores, que es primero el estrés del estudiante y el negativismo del estudiante. Justamente el estrés del estudiante es causado por pensamientos irracionales que no tienen mucho que ver con la realidad, y bueno, que básicamente desencadenan problemas fisiológicos o cambios fisiológicos, como ya lo mencioné, que son la sudoración, la boca seca, en algunos casos extremos la diarrea o orinarse o no poder tener expresiones faciales, entre otras cosas. Después, la siguiente causa es el negativismo del estudiante. Justamente esto es por pensar que vamos a tener expectativas negativas sobre nuestro examen. Aunque nosotros estudiamos, vamos a seguir pensando que no podemos hacerlo bien, porque tienen poca confianza en sí mismos y dicen que aunque estudien o quizás piensan que no pueden aprender como otras personas asimilan la información, y pues bueno, esto desencadena una ansiedad ante los exámenes grave. Y bueno, de ahí otro punto que también hemos considerado en nuestro marco conceptual son los síntomas de la ansiedad ante los exámenes, que Seidner en 2007 lo divide en tres partes: el fisiológico, comportamental y psicológico. Justamente el fisiológico se refiere a todos esos síntomas que se dan
a nivel fisiológico, valga la redundancia, como son la sudoración, la boca seca, el temblor que se tiene o el estar comiéndose las uñas, eh, u otros factores que se dan a nivel fisiológico. En el comportamental es aquel que se puede dar como la privación del estar hablando o estar con una cara seria o estar tartamudeando. Justamente en las intervenciones orales se ve mucho eso. Y bueno, eso sería a nivel comportamental según Seiner. Y en el psicológico son todos aquellos pensamientos que son irracionales, que pueden ser negativos o dados también por el nerviosismo. El proceso de construcción del instrumento. Pero antes de terminar esta parte, o bueno, pasar a la siguiente parte, quiero mencionar que todos estos conceptos que estamos dando están relacionados justamente con nuestros ítems. Como el negativismo está en una de nuestras subdimensiones, y también el fisiológico y el comportamental también está en una de nuestras dimensiones. Y bueno, el proceso de construcción del instrumento lo hemos hecho en primer lugar, lo que hicimos es tomar a Ojeda y a Valero, que son los dos principales autores que nos dicen mucho sobre la ansiedad ante los exámenes y cómo podemos dividirlas. Básicamente, ellos nos dicen que la ansiedad ante los exámenes es un fenómeno emocional que se presenta en algunas personas cuando éstas se hallan en situaciones evaluadas. De ahí, posteriormente, Valero nos dice que esta se puede dar por 4 factores, o factores o dimensiones, que son las respuestas cognitivas de preocupación, las respuestas fisiológicas y las situaciones o tipos de exámenes. Entonces, eso es lo que nosotros primero hemos tomado como factores: preocupación, respuesta fisiológica, situaciones y conductas de evitación. Sin embargo, es un poco difícil hacer un instrumento de 4 dimensiones, por lo cual nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta pasar a la etapa en la cual ya vemos la varianza total explicada, en la cual nos bota qué dimensiones tenemos según las cargas factoriales que nos dan. Y bueno, ahí. Justamente nosotros también hemos tenido la definición operacional en el primer piloto, el cual se deriva justamente de la explicación de esto, justamente con nuestras propias palabras, y también tomando en cuenta y mencionando qué dimensiones vamos a tomar nosotros. Cada dimensión lo hicimos con un indicador, que es el nerviosismo, respuestas fisiológicas, problemas psicomotores, situaciones, circunstancias y conductas de evitación, actitudes preventivas. Y también hemos desarrollado algunos ítems, que justamente en este piloto nos salió nuestra fiabilidad de Cambridge con un 0.96. También quiero mencionar que este cuadro explicativo lo he hecho en forma tal para poder explicarlo cómo es que ha sido el proceso en el cual se ha bajado la fiabilidad y se ha compensado un poco en lo que son las correlaciones de Pearson, cómo ha ido en el KMO y cómo ha ido en la varianza total explicada, justamente para poderlo entender resumidamente, cómo es que hemos ido avanzando en el proceso de la construcción de este instrumento. Y bueno, justamente en este piloto lo que pasaba es de que la fiabilidad tenía un alto índice de fiabilidad como excelente, ya que pasa el 0,95, y según el autor de Bellis en 1991 nos dice que esa fiabilidad es excelente, entonces pasa esta prueba. En las correlaciones de Pearson, sin embargo, tenemos unas correlaciones muy bajas. Este es el promedio que tenemos entre todos los ítems, sumado y dividido, para tener un índice más o menos de cómo es que ha ido las correlaciones en cada ítem, en cada dimensión, mejor dicho. Entonces tenemos 0,71, 0,72, 0,73, que son aceptables según un autor, que si no me equivoco es Morelio, que solamente dice que tienen que pasar de 0,05 para poder ser aceptables. Pero esto posteriormente no nos va a ayudar en lo que es la etapa del análisis factorial confirmatorio. Pero poco a poco vamos a ir refinando y avanzando nuestro instrumento psicológico. De ahí, en el factor número 4, porque en ese caso, en esta prueba tenemos 4 factores, como recordemos, tenemos que nos salió en el 0,64, y de ahí en el KMO y la esfericidad de Bartlett nos salió como 0,89, que también es aceptable porque pasa a la valla, que es del 0,5, para que pueda ser aceptable. La varianza total explicada nos sale 4 dimensiones,
pero que las 4 dimensiones no pasan el 1 para que puedan ser aceptadas, y solamente 2 dimensiones pasan el 1 para que sean aceptadas. Por lo cual vamos bien, más o menos ya nos va saliendo las dimensiones, pero con unas bajas correlaciones que no nos permiten que sean aceptadas. Y bueno, en la matriz de patrón o estructura, que es en el cual nos dice, ¿sabes qué ítem pertenece a qué factor? Nos salió todo disperso, todo estaba yéndose para cualquier lugar. Listo, después pasamos a la prueba número 1. En la prueba número 1 seguimos teniendo el mismo autor, seguimos teniendo la misma definición operacional, seguimos teniendo los mismos, y hemos hecho algunos cambios con el anterior matriz de operacionalización, utilizando otros términos más explícitos para lo que es la población que nosotros queremos medir, porque recordemos que es secundaria, y en secundaria, al menos acá en Latinoamérica, no se utilizan muchos términos rebuscados. Entonces, por lo cual hemos tratado de utilizar algunos términos en los cuales no sean tan rebuscados y se pueda entender mucho mejor. Para lo cual, en la prueba número 1 ya ha pasado el primer piloto, en el cual ya vamos a ver las correlaciones justamente. Ahí nos salió que es 0,9, no es 9, y de ahí las correlaciones ya nos salían más altas, 0,9, 0,91, 0,91. Recordemos que este es el promedio de todos los ítems para poder guiarnos. ¿Listo? En el KMO y la esfericidad de Barley nos salía como 0,97, entonces sí tenía unas buenas cargas factoriales. ¿Listo? En la varianza total explicada nos salía que solamente todo este instrumento respondía a una sola dimensión, que dice que es 1 de 1. Y listo. Y los ítems también estaban dispersos. Aún no estábamos direccionando nuestros ítems para que se puedan solamente ver 3 dimensiones. Listo. De ahí pasamos a la prueba número 2, en la cual ya empezamos a entender sobre qué es el concepto de direccionar los ítems, es decir, darle un valor a cada ítem, para que pueda ser respondido de tal manera que se diferencien de los otros factores. Por ejemplo, en el factor psicológico le podemos dar el valor de que solamente quiero que me respondan 1, 1, 1 o 0, 0, 0. No significa que vayan a responderte todos 1, 1, 1, 0, sino que puede ser todo lo contrario, 4, 4, 4, 4, si es que, digamos, mi individuo no tiene ansiedad ante los exámenes, o sea, no presenta nuestra variable. Entonces te va a responder todo lo contrario si es que no presenta. No significa que te vaya a responder todo el cuestionario en lo que tú deseas. Eso no es direccionar. Direccionar solamente es tomar como referencia un valor para poder diferenciarlo de las otras dimensiones. Justamente esto también de direccionar los ítems se tienen que hacer de forma ascendente o descendente. Es decir, si acá decimos que va a ser puro 1, acá tiene que ser 2 o 3, o quizás 1, o quizás 0, 2 y 4, o 4, 2 y 0. Pero como menciono, no significa que las personas te vayan a responder de tal manera que siempre acá tengan que ser 2, acá tengan que ser 3 o 4, sino que también te pueden responder 4, 3, 2 en forma descendente o ascendente. Eso también te va a ayudar mucho a tu prueba de análisis factorial confirmatoria. Bueno, no alargándola más, la definición conceptual tenemos la misma, la definición operacional en la definición operacional ya hemos cambiado y justamente hemos tomado solamente 3 factores que las mencionamos en la definición operacional, que son las psicológicas, respuestas fisiológicas y conductuales, que posteriormente ya vamos a ir desarrollando en base solamente a estas dimensiones, tomando en cuenta como referencia al autor que propone 4 dimensiones. Solamente nosotros vamos a tomar 3. Y también en nuestro marco teórico mencionamos al principio de la exposición que justamente mencionan que la ansiedad ante los exámenes se puede dar por 3 factores, que son las psicológicas, cognitivas y conductuales. Y listo. Bueno, la fisiológica hemos decidido dividirla en 2, que es el primero, el nerviosismo, y el negativismo o pensamientos negativos que va a tener un estudiante, y las respuestas fisiológicas en 2 dimensiones, que son todas las respuestas fisiológicas que tienen que ver con nuestro sistema respiratorio y las respuestas fisiológicas que tienen que ver con nuestros músculos. En las conductuales, con las conductas de escape, justamente porque hemos tratado de argumentar este concepto por los conceptos que tenía las conductas de escape y evitación de Piaget.
Y bueno, lo que pasaba en esta prueba número 2 es de que ya habíamos direccionado, pero no pasaba de que eh, el ítem número 6 se pasaba al factor número 2 y los ítems 11 y 12 se pasaban al el factor número 3 y los ítems 17 y 18 salían sobrando. Entonces ya habíamos direccionado, pero faltaba algunos ítems perfeccionar a lo que es a la dirección de los ítems. Justamente lo que pasó acá en la prueba número 2 es que ya teníamos una mayor fiabilidad o confiabilidad. Nuestras correlaciones habían descendido un poco, pero al menos ya teníamos lo que son la varianza total explicada en tres dimensiones. Y de ahí nuestro KMO en 0,94 ha descendido, pero lo bueno es que nosotros ya teníamos siquiera un poco sobre la varianza total explicada, que nos había sido muy difícil conseguirla. Entonces los ítems ahí estaban pocos dispersos, es decir, como expliqué, algunos se iban a otro factor, pero ya al menos se armaba una estructura de tres dimensiones. De ahí ya pasamos a la prueba número 3, que es básicamente ya una prueba en la cual ya no sabía, habíamos tenido un poco más de conceptos, pero ya no pasaba tanto en la cual los ítems se iban para un lado y otro lado, sino que solamente dos ítems se iban o al menos no tenían relación con los otros ítems, justamente quizás porque no le habíamos prestado mucha atención a esos ítems y ya pues entonces decidimos explicarlo un poco mejor mediante ya no utilizando paréntesis, como vamos a ver en la prueba número 4 y ya vemos qué resultados vamos a tener. Pues bueno, en la prueba número 3 lo que tuvimos es de que nuestra fiabilidad ha descendido un poco, las correlaciones han subido en algunos casos y en algunos casos han bajado. El KMO y la esfericidad de Bartlett seguía por encima de los aceptable. También ya no salían los tres dimensiones. Y bueno, los ítems ya no salían en los tres factores, solamente que ahora en orden diferente. Es decir, el primer factor, el que debería pertenecer al primer factor se iba al segundo factor, el segundo factor que debería pertenecer al primer factor, el segundo factor que debería pertenecer al segundo factor está en el segundo factor y el tercer factor que debería pertenecer al tercer factor estaba en el primer factor. O sea, estaban bien todos los ítems en su orden, pero los factores estaban dispersos, estaban en diferente orden. Entonces, quitando algunos ítems ya se ordenaba, pero básicamente nosotros no preferimos quitar algunos ítems, solamente direccionar un poco de los ítems. Y para lo cual hemos pasado a la prueba número 4, en la cual ya no tuvimos esos problemas. Justamente aquí ya habíamos perfeccionado todos los ítems, como vimos, quitamos algunos paréntesis y algunos términos que eran un poco redundantes y ya tuvimos una buena respuesta por nuestros encuestados, que son los cadetes. Y bueno, en esta ya podemos decir que es nuestra prueba final, aunque vamos a tener una prueba número 5 que es para tener la data del análisis factorial confirmatorio. Y bueno, que en la cual ya vamos a ver lo que son los análisis de bondad de ajuste, la parsimonia y otros términos. Justamente acá ya tenemos que nos hemos basado en Ojeda 2008 en la página 2 y Valero en 1999. Y ahí ya también decimos qué tipo de dimensiones vamos a tener, que son las psicológicas, respuestas fisiológicas y conductuales. Que cada una se divide en dos indicadores, que es el nerviosismo, negativismo, respuestas externas, internas y conductas de escape. Y ahí vamos a tener dos ítems. Cada factor tiene 8 ítems, a excepción del último que tiene 6 ítems. También recordemos un consejo que les puedo dar acá, es de que cada dimensión tenga un cierto número de ítems, puesto que cuando vamos a, digamos, si es que en la dimensión número 1 pongo 20 ítems y en la dimensión número 2 pongo 10 ítems, va a ser un poco difícil de que te salgan dos dimensiones. Usualmente te van a salir muchas más dimensiones o solamente te va a salir una dimensión. Por lo cual siempre se recomienda de que cada dimensión tenga un número de ítems similar y que no pase de una diferencia de 5 ítems, por ejemplo. En este caso he considerado 8, 8 y 6, que no es una diferencia como tal, y ya pues me ha salido bien y eso es lo bueno. De ahí pasamos al análisis factorial confirmatorio. Como dije, hemos utilizado el mismo matriz de operacionalización para ver si en verdad vamos a validar este constructo que este instrumento que nosotros hemos elaborado.
Para lo cual lo que tenemos que tener en cuenta son las medidas de bondad de ajuste, que son básicamente 3. Básicamente solamente... Ay, perdón. Entonces... Ya pasamos a lo que es el análisis factorial confirmatorio, en el cual hemos utilizado la misma matriz de operacionalización que en la última prueba, que es la prueba número 4, para poder ver si es que en verdad nuestro instrumento va a ser validado. Para lo cual tenemos que tener en cuenta las medidas de bondad de ajuste, y en el cual nos hemos referido primero en un autor, el cual nos propone, que es Montaño en 2014, que nos propone que el modelo aceptable es que la razón o ajuste de parsimonia tiene que ser mayor o igual que 2, el CFI tiene que ser mayor que el 0,95, el TLI mayor que el 0,9 y el RMCA tiene que ser menor o igual a 0,08. Y bueno, y justamente también hemos utilizado un autor referencial que es Escobedo, en el cual nos va a ayudar a poder validar lo que es la razón, que a nosotros nos ha salido por debajo del del 2. Justamente este autor Escobedo nos dice de que cuando la muestra o los encuestados han sido menor que 200, es un poco imposible encontrar una armonía entre la razón y el RMCA. Entonces, puesto que cuando sube el RMCA, sube la razón, pero no se llega a ese equilibrio en el cual podamos solamente referirnos a un autor. Justamente él nos dice que puede ser aceptable la razón cuando son menores de 200 personas los encuestados. Tiene que ser, o puede ser aceptable menor que 2 cuando las personas o los encuestados son menores a 200 personas. Entonces, por lo cual nosotros hemos dicho que sí, nos vamos a tener como ese autor referencial, y hemos validado esta parte según este autor como un autor referencial. Y listo, y pasamos a la escala de valorización, que son justamente los baremos, que bueno, nosotros lo hemos hecho en 3 niveles. Justamente cuando se hacen 3 niveles se da por 2 percentiles, que los percentiles recordemos que son aquellos puntos que dividen en partes iguales a un, por así decirlo, un 100%, digamos en un nivel en una escala de valorización de 3 niveles. Los percentiles que se toman son el 33 y el 66, porque justamente esos 2 puntos dividen en 3 partes iguales al 100%, 33 y 66, recordamos eso. Y bueno, ya también haciéndolo el baremo, hemos dicho que en el intervalo de 0,29 de las cargas, del 0 al 29 van a tener una ansiedad leve, una ansiedad moderada del 30 al 59 y una ansiedad severa del 60 al 88. Y los resultados que hemos tenido, ya terminando con el procedimiento de la elaboración de este instrumento, pues bueno, justamente con la última prueba hemos dicho que el diagnóstico que vamos a tener es de que 63 personas tienen una ansiedad leve y un 21 personas tienen una ansiedad moderada, que representa el 23%, y una ansiedad severa solamente lo tienen 6 personas, que representa el 7%. Porque una hipótesis o una explicación de esto puede ser que también ahora las clases se dan de forma virtual, en la cual no hay mucho control en lo que es los exámenes. Entonces justamente ya no se puede tener mucha preocupación sobre eso. Justamente recordemos que una de los conceptos de la ansiedad es la excesiva preocupación o miedo, también como lo dice el DSM-5 en una de sus definiciones. Pero cuando ya estamos en la virtualidad, somos más propensos a poder plagiar o utilizar, digamos, un buscador o estar en Google para poder tener una actitud de evitación sobre la ansiedad. Entonces es una posible explicación sobre estos resultados que estamos teniendo en los cadetes. Y bueno, básicamente eso es todo nuestro trabajo. Y bueno, gracias por la atención prestada por el docente, por los compañeros y por las personas que han visto el video.
Y bueno, espero que les sirva a las personas que están viendo este video sobre la construcción de instrumentos psicológicos. Y bueno, quizás posteriormente haga un video explicando un poco más elaborado, más explicado sobre estos temas, ya que acá solamente me he orientado en tratar de explicarlo en relación a mi variable y no en general. Y bueno, muchas gracias y espero que le vaya bien a todos. Cuídense.